Empezamos un minuto. ¿Un minuto? Sí. Ok. ¿Está bien arriba, no? Sí, lo pongo un poco de televisor, ¿no? Ya, estamos en 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Ya. Muy buenas tardes, estimados amigos, estimadas amigas que nos acompañan cada semana a través de este canal importante de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Es así que a nombre de esta importante institución de la ciudad, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia Centro Histórico y Zona Monumental, tenemos el grato honor otra vez de encontrarnos nuevamente por este medio para poder seguir dentro de lo que son las capacitaciones que hemos encarado en esta nueva gestión. Por lo tanto, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado con el tema que viene referido a lo que son las patologías arquitectónicas dentro de nuestro centro histórico de la ciudad de Arequipa. Es por ello que vamos a empezar saludando a todas las nuevas personas que nos ven en esta semana, a las nuevas personas que se integran, a las nuevas personas que nos observan cada semana. Saludamos muy cordialmente y vamos a empezar con lo que nos interesa con el tema en sí. Ya vamos llegando, para terminar el preámbulo, ya vamos llegando ya casi al final de lo que son nuestras patologías que hemos ido estudiándolas en 6 clases anteriores, hoy la 7ª y la siguiente será la última que daremos en teoría, porque la subsiguiente ya estaremos viendo cómo de manera práctica podremos dar un tipo de solución alterna a la que muchas veces con tecnologías podríamos hacerlo con mejores resultados. Pero vamos a ver con metodologías que también son alternas, que nos pueden ayudar a poder intervenir de manera mucho más adecuada de nuestra superficie, como es la inhibrita del sillar. Es para ello que, como hacemos todas las clases para todos los que se incorporan nuevamente a nuestra red, vamos a hablar de lo que son nuestros objetivos. Y los objetivos, inicialmente, tenemos el de poder nosotros tratar de compartir una terminología que sea adecuada e idónea para poder hablar de lo que son los daños de las superficies de nuestros muros en el centro histórico de nuestra ciudad. Es por ello que tratamos de hablar de una terminología que vaya acorde con relación de lo que ustedes puedan hacer, los estudios de patología, las intervenciones, y podamos tener todo esto en el vocabulario con la finalidad de poder hablar con propiedad. Asimismo, es importante mencionar que este curso no es un curso de restauración. Este es un curso donde obviamente vamos a hablar de las patologías, hablamos de las patologías, asimismo daremos alternativas de solución que podrían intervenirse de manera un poco más idónea y tratar de evitar hacer agresiones a nuestro bien patrimonial. Es por ello que nosotros respetamos, porque sabemos que la restauración es una ciencia completa,
y compleja también, que necesita de un equipo multidisciplinario, para lo cual es importante resaltar este último punto en el tema de intervenciones. Es así que vamos a comenzar nuevamente con lo que son los agentes de deterioro. Los agentes de deterioro, como vamos a ver a continuación, están divididos, como hablamos todas las semanas, en ver del origen del problema. ¿Ves? Es encontrar lo que es el inicio, luego tenemos que ver los factores que van a atacar a aquellos que denominarían las causas, luego tenemos los signos o los síntomas, como son bien denominados, y al final tendremos las lesiones. Ya al ir culminando con este tema de las terminologías y los daños que hemos ido viendo con ejemplos no solamente teóricos, sino también a través de imágenes, que son imágenes que están dentro de nuestro centro histórico, es que nosotros podremos ver cómo de alguna manera vamos viendo ya los efectos de todos los anteriores daños a consecuencia de los diferentes elementos que van a ir a incidir sobre este bien patrimonial. Es así que nosotros vamos a ver a continuación en el tema en el organigrama, vamos a observar que tenemos lo que son los agentes de deterioro. ¿Podemos ver, por favor? Tenemos el agentes de deterioro, lo que son los agentes extrínsecos. Tenemos lo que son los ambientales, los biológicos, los desastres naturales, que hoy vamos a volver a hacer hincapié en este tema, y también vamos a hablar de la acción del hombre como una acción de nuestra nueva clasificación de patología. Muy bien. Entonces es así que comenzamos viendo primero el origen, el daño. Para ver lo que son el origen y el daño de nuestra nueva patología, que se denominará en la clasificación lo que son rupturas y disyunciones, vamos a observar que están frecuentemente los movimientos telúricos, o sea, estamos hablando de los sismos, de los terremotos. Es así que nosotros podemos ver en la imagen que ya habíamos visto la anterior semana, que es importante volverla a mostrar, que en el tema de los puntos rojos vemos que son elementos que son sismos que son en el último semestre que se ha podido registrar en el departamento de Arequipa, y pueden ver una diversidad de puntos rojitos. Significa que la profundidad ha sido entre los 0 a 50 kilómetros, significa que ha sido cercano a la superficie. Y en el tema de los puntos verdes podrán ver que son intermedios, que están entre los 61 y los 300 kilómetros de profundidad de la Tierra. Significa que mientras más cerca esté a la superficie de la Tierra, mayor va a ser el daño, mucho mayor va a ser la frecuencia de daño que va a ser sobre nuestros inmuebles. A continuación vamos a ver también cómo, haciendo la búsqueda y indagando, porque sabemos que nuestro suelo, sabemos que nuestro territorio arequipeño es netamente, altamente telúrico. Sabemos que es sísmico por preferencia por donde nos encontramos territorialmente. Es por ello que, por ejemplo, encontré este titular que me pareció muy interesante, en el cual decía: en lo que va del año ocurrieron 55 sismos en Arequipa. Estamos hablando de 55 sismos. Y esto está datado el 18 de junio de este año. Estamos hablando de hace un par de meses atrás. Significa que estos últimos meses ha habido también muchísima incidencia de lo que son los sismos, que esto altera netamente en nuestros bienes patrimoniales. Tenemos, por ejemplo, otra nota que habla del temblor en Arequipa en magnitud 3.4, que es de este último, que es el domingo 8 de septiembre que ha pasado, que es el último que hemos tenido en el departamento de Arequipa, en la región de Caylloma. Estamos hablando de 3.4. Significa que ese tipo de movimientos telúricos lo tenemos con mucha frecuencia, por lo cual hemos visto que en la anterior clasificación, como es la pérdida por materia, estamos perdiendo bastante por esos movimientos telúricos. Asimismo, vamos a observar que este tipo de problemas, a continuación vamos a ver que ha habido estos movimientos telúricos que se han sido incidentes, que han sido muy fuertes, que hablamos desde el año del 1913, como son los 10 sismos más fuertes que han podido haber en la región de Arequipa. El último que hemos tenido, como bien hablamos en la anterior clase, fue el 2017 en julio, en la provincia de Carabelí, en Atico específicamente. Y para ver con mucha más calma, vamos a observar que en la continuación, en la siguiente imagen, vamos a ir viendo cómo en imágenes se han ido plasmando a través de la historia y cómo cuando no había la cámara fotográfica ha habido la descripción gráfica, cómo nuestros artistas han dejado, cómo lamentablemente ha habido los sucesos de
movimientos telúricos. Por ejemplo, son grabados de 1868, en el cual se puede ver a la ciudad de Arequipa en ruinas, como hay muchas cúpulas en el suelo, muchos muros derribados, etcétera. Podemos ver el centro de Arequipa, justamente en la plaza de armas, en la cual antes se fungía un mercado, etcétera. Pueden fijarse dentro de este grabado cómo obviamente las construcciones están prácticamente destruidas. Es así que vamos a ver en la siguiente imagen también, para apoyarnos, es que no solamente se han basado en las fotografías, sino también que han querido dejar, como bien les decía, en estas xilografías, en esos grabados o en esos dibujos a la pluma que hacían con anticipación. Fíjense cómo es de escala real de esta imagen, de una de las portadas de lo que es nuestra catedral. Y fíjense en el lado derecho la fotografía, y en el lado izquierdo tenemos cómo se ha graficado ese momento del desastre, del terremoto en 1868. Vamos a ver a continuación también en otros tipos de sismos, como en 1960, uno de los otros más fuertes que hubo, que por ejemplo en el comercio salió que en el año 2018 salió el tema de cómo se cumplían 59 años del sismo que causó un desastre, y podemos ver imágenes en el lado izquierdo. Pueden ver cómo los templos, cómo las cúpulas, cómo los corredores, cómo las bóvedas se vinieron abajo por el tema de los movimientos telúricos. Asimismo, tenemos imágenes captadas, cómo están nuestras piezas fragmentadas, destruidas. ¿Y quién no se va a acordar de esta imagen? Que para muchos es también muy doloroso volver a recordarlos. Esta imagen tan fuerte que fue en la Plaza de Armas, en la cual se puede ver en el sismo en Arequipa en el 2001, cómo hubo intenso movimiento, el cual obviamente hubo el desastre de que una de las torres se vino abajo de la catedral de la Plaza de Armas. Es así que nosotros podemos darnos cuenta que este movimiento ha habido donde habían rupturas, donde ha habido mucha desfragmentación de nuestro bien patrimonial. Es así que tenemos en la imagen del lado izquierdo de cómo en la catedral se vino abajo mucho de nuestras piezas, de nuestras bóvedas, de nuestros corredores, y cómo están esas piezas que eran importantes, están desperdigadas por ese movimiento brusco que hubo de la naturaleza. Asimismo, podemos ver en la imagen de la derecha cómo de las bóvedas se han perdido también, y muy pocos quedan como testigo. Pero no solamente, vamos a ver a continuación en la siguiente imagen, no solamente son consecuencias de los terremotos. Este último, por ejemplo, tenemos el tema del 2016, en el cual en Caylloma hubo también este desastre, en el cual podemos ver todos nuestros bloques de sillar que hacían parte de lo importante de lo que son nuestras torres, de nuestras bóvedas, etcétera, de nuestros cruceros, de nuestras iglesias, prácticamente en el suelo. Como estos hay ejemplos miles en el mundo, pero estamos enfocándonos específicamente en la ciudad de Arequipa para hablar netamente de las siguientes patologías. Pero también la patología de las disyunciones y las rupturas están dadas a consecuencias también del factor antrópico, que podemos ver en la siguiente imagen. Son las consecuencias antrópicas de ese tema de las personas, de las negligencias que muchas veces puede ocurrir a través de vibraciones. Muchas veces cuando quieren trabajar en el centro histórico, y muchas veces de manera clandestina, trabajan en la noche y trabajan con maquinaria que causan vibración, y por este efecto hace que de alguna manera pueda ir generando un desastre, un daño colateral a los vecinos. Es así el claro ejemplo, como vamos a ver en la imagen adyacente, que tenemos en el barrio de San Lázaro, en el cual, por ejemplo, una de las viviendas que en la realidad está haciéndose un hotel, cómo ha dañado otra vivienda colateral. Pueden fijarse a continuación en la siguiente imagen, cómo esa negligencia del factor humano, solamente viendo a veces lamentablemente cosas particulares que quieren beneficiar a uno solo, van destruyendo el lateral. Fíjense cómo se ha armado ese concreto de muros de este hotel, y cómo ha dañado la pared, y cómo vamos a hablar de lo que es esta tarde, lo que son las rupturas específicamente. Muy bien, haciendo este preámbulo, vamos a hablar en realidad hoy en la tarde netamente de lo que son las rupturas y disyunciones. En este primer capítulo vamos a hablar de lo que son las rupturas netamente, y para ello vamos a ver
4 patologías que son bien identificadas. La primera que tenemos es la fracturación. ¿Qué es la fracturación? La fracturación es una ruptura de más extensión sin desplazamiento relativo de las dos partes. Significa que se va a separar, pero sin que sea una separación gradual. Solamente se van a comenzar a crear surcos dependiendo del movimiento que haya tenido, ya sea telúrico o vibración o a consecuencia de este efecto antrópico, que van a comenzar a debilitarse lo que son los muros. Podemos ver en las imágenes que están en círculos rojos cómo estas líneas delgadas están creadas para mostrarse lo que son las fracturas. Es como la fractura de un hueso. No llega a dividirse las piezas, pero sí llega a comenzar a tener un surco en el cual va a comenzar a partir de ahí, si hay más movimientos, más vibraciones, a consecuencia de los elementos que ya he mencionado, podrían crear un mayor daño como es una fisura, por ejemplo. Es así que vamos a ver imágenes de esta fracturación y estas tenemos muchísimas a consecuencia de los movimientos telúricos, por lo general en la ciudad de Arequipa. Podemos ver en la siguiente imagen que también este tipo de fracturas se van a representar en los muros que están revestidos, que tienen un cierto revoque. Asimismo, podemos ver en esa imagen, a continuación, por favor. Gracias. Ahí tenemos la imagen en la cual podemos ver ese tipo de fractura, ese surco que va a crearse, donde va a separarse no de manera tangencial, sino solamente de manera superficial, que va a crear un tipo de fenda. En el lado derecho pueden ver el círculo rojo, como en el tema, en este caso, no solamente el movimiento telúrico, sino también de la vibración por maquinaria pesada. A continuación vamos a ver lo que nos concierne a una siguiente patología, así como es la continuación de lo que es la fractura. Estamos hablando de la fisuración. ¿Qué es una fisuración? Es una alteración por ruptura con separación macroscópica de las partes. Significa que hay una separación de las partes, pero no hay una separación total. Hay una separación más de 3/4, como podemos ver en las imágenes a continuación. Fíjense que en las imágenes que tenemos a continuación, ya podemos ver aquí justamente en este balcón cómo hay esta fisura, cómo hay una separación de las partes, pero siguen las partes unidas, o sea, siguen en contacto, siguen las partículas unidas en un punto tangencial de la pieza, no se separan totalmente. A continuación vamos a ver otros ejemplos que tenemos de lo que son las fisuraciones, donde pueden fijarse cómo ya es la apertura amplia y muchas veces sigue la secuencia de lo que son las juntas de unión de lo que son los bloques de sillar. Es así que podemos ver en esos dos ejemplos en círculos rojos cómo hay esta fisuración, estas rupturas, tanto en los muros como también podemos ver en la parte de lo que son las bóvedas, que muchas veces están recubiertas de cemento que, como hemos dicho en clases anteriores, no es compatible con el sillar. Muy bien, podremos ver también en otras imágenes cómo podemos ver este tipo de fisuración. Fíjense la apertura. En el lado izquierdo de sus pantallas tenemos cómo está separado, pero en la pantalla derecha podrán observar cómo esa separación, si hacemos un zoom, hay una gran distancia, hay una gran separación entre las piezas que vayan a estar unidas en algún momento o han estado unidos en algún momento. Entonces, la fisuración te va a dar la pauta de que es probable que podamos entrar a otra grande patología, ¿sí? Pero veamos una imagen más, por favor. En esta siguiente imagen vamos a ver cómo estas fisuras, como les decía, siguen muchas veces el surco de las juntas de unión de los bloques de sillar que tenemos. Y también, en algunos casos, puede haber la apertura discontinua, sin tener ningún surco, sino simplemente por el debilitamiento de la propia materia. Muy bien, pero esta fisuración también puede traer otro más grande. O sea, cuando tenemos una fractura y es un síntoma que nos estamos hablando, pero a continuación puede haber lo que es una fisuración, que es una amplitud de lo que es la separación. Pero a continuación vamos a ver una biofisuración, que es a consecuencia, podemos ver a continuación, por favor, tenemos que es a consecuencia
de lo que son las imágenes. Fíjense que es una fisuración por penetración localizada de las raíces de las plantas. Esta separación de lo que son, en este caso, nuestro sillar, va a estar dado a consecuencia de las raíces de las plantas, y de estas tenemos también bastantes ejemplos en nuestra ciudad. Vamos a ver en la imagen a continuación cómo estas rupturas no solamente están en los bloques de sillar, asimismo están, por ejemplo, en las piedras de los monumentos, tanto de las esculturas. Fíjense cómo hay esa microfloración, y aparentemente podría estar un tema estético vegetativo agradable, pero sin embargo al interior fíjense cómo está comenzando a romper la estructura de la materia o de la roca en sí, que lamentablemente va a destruir interiormente este tipo de fortaleza que tiene y la consolidación misma de la piedra, tanto así que podría dividirla en dos si así fuera el caso, de tan grande fuera el tema de la raíz. Muy bien, pero a continuación vamos a ver uno de los más llamativos y más fuertes. Hablamos de la fragmentación, esta penúltima patología que vamos a hablar el día de hoy está dado por la alteración. Es una alteración por ruptura con pérdida de materia. En este caso vamos a dividir en dos partes, porque hay una de las fragmentaciones en las cuales el material está habido y otros que el material no está habido. Esto está en la terminología de lo que son los catalogadores. Cuando pasa un desastre, muchas veces vemos las piezas que están desperdigadas en el lugar, y muchas veces no tenemos conocimiento de dónde podría ser cuál pieza, que tiene mucha importancia que se pueda volver a su lugar con toda certeza. Para eso se hace justamente el levantamiento de anastilosis, que ese es otro tema, que eso es un punto muy importante en el tema cuando las piezas están desfragmentadas. Pero cuando hablamos del tema de la fragmentación, hablamos en este caso de que hay una separación total de la pieza. Y en este caso va a haber una pérdida tanto de un material habido, que puede existir todavía aún en el territorio, aún en la zona donde ha habido el desastre, o lamentablemente muchas veces se pierden porque a veces lo ven como escombro y lo retiran y ya se ha perdido lo que es el material, y lamentablemente así es parte de la fragmentación. Es tal el ejemplo que vemos a continuación, que por ejemplo tenemos en este caso de esta imagen del terremoto que hablamos de 1960, en el cual obviamente podemos ver esta calle donde vemos cómo las piezas están desfragmentadas. Si ven en el lado izquierdo, fíjense que hay un tipo de fisura del muro. Esa fisura que ven en el muro pronto estará obviamente desfragmentado porque ya ha perdido su cohesión de la materia, la cohesión de la unión de la junta de morteros. Y vemos muchas de esas piezas que están obviamente en el suelo. Y esas piezas obviamente están dadas como habidas. Vamos a ver a continuación de cuando obviamente la fragmentación es no habida. Significa que ha perdido donde había la materia y se ha totalmente perdido. Fíjense la imagen de la izquierda, es en nuestro centro histórico, en un lateral de una puerta, de una casona, donde se ha perdido totalmente a consecuencia de una bisagra. Y la imagen de la derecha, podemos ver cómo se ha perdido parte del bloque de sillar, cómo se ha destruido. Ahora, esto puede ser por un tema también del factor antrópico, en el caso de la derecha. No tanto así el de la izquierda, porque pudiera haber habido un debilitamiento a través de la bisagra de la puerta y obviamente ha cedido de tal manera que se ha destruido. Pero obviamente en la imagen de la derecha es bien complicado que solamente en forma cuadrangular y concéntrica se vaya a perder la materia. Todo lo contrario, tendría que perderse una gran parte de toda la superficie, pero en este caso es bien puntual el tema de la pérdida de la materia, entonces asumimos como una consecuencia antrópica. También podremos ver a continuación en los siguientes ejemplos que dentro de nuestras casonas podemos ver cómo han quedado fragmentados, cómo, fíjense, ese perfil de la imagen de la derecha, cómo aparentemente había como un segundo piso y cómo ha quedado fragmentado y cómo queda testigo de lo que fue esa fragmentación. En la imagen de la derecha también podrán ver aquello, podrán observar cómo hay un tipo de testigo de que hubo una continuación de un muro. Entonces, esa es una fragmentación, cuando se pierde la materia, en este caso un material no habido. Y en la última imagen que vamos a ver a continuación, podremos darnos cuenta también de ese elemento no habido a través de la pérdida, como les digo, de los diferentes terremotos que ha habido y los diferentes movimientos telúricos que aún siguen existiendo, como hace un momento les hablaba este último domingo que ha pasado,
con un grado de 3.4 de grado de intensidad. Para muchos ya es inapercibible, ¿no? Es mucho inapercibible, pero para gente que muchas veces nos visita por primera vez, ese movimiento ya puede crear sustos dependiendo de la profundidad también que va a incidir sobre la superficie. Muy bien, entonces ya habiendo visto lo que son nuestra fragmentación y esas pérdidas, vamos a hablar este último capítulo de la clasificación de rupturas y disyunciones. En este caso solamente vamos a hablar de una patología, porque las otras siguientes patologías, que son cerca alrededor de 6, vamos a hablar la última clase teórica en la cual vamos a ver y ponderar el tema de lo que son las disyunciones. Las disyunciones, vamos a hablar específicamente de esta primera como la separación de placas. En el tema de separación de placas es muy complicado tratar de encontrar en lo que viene a ser referente a nuestra inhimbrita, porque cuando hablamos de nuestra inhimbrita estamos hablando de esas partículas que no, cuando se van a separar las películas, se van a separar, no se van a separar la misma materia, se va a separar lo que es la superficie de la materia, se van a crear como unas pequeñas plaquitas. En este caso, para crear un desplacamiento o una separación de placas sería, por ejemplo, una laja, que ese sí tiene como un tipo de hojitas por la morfología de la roca. ¿Y qué es la separación de placas? Es la alteración por disyunción que produce la separación o levantamiento de placas paralelas a la superficie. Es por eso que nosotros vamos a tomar en cuenta el tema del revestimiento, cómo se va levantando. Se pueden fijar en la imagen lateral derecha cómo este levantamiento crea como unas plaquitas levantándose de la superficie. A continuación, en la siguiente imagen vamos a poder ver también el último ejemplo que tenemos de esta separación de placas. Esta separación de placas, como les vuelvo a repetir, está dada no solamente, por lo general vamos a ver muy poco en el material de nuestra inhimbrita. ¿Por qué? Porque cuando va a haber un movimiento se va a separar lo que son las películas. Vemos a continuación la última diapositiva y fíjense que en esta separación tenemos en el lado izquierdo como hay un pequeño estrato que está separándose pero de manera perpendicular, en la cual obviamente va a crear un tipo de sombra en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, como en realidad el revestimiento es lo que sufre más cuando son el tema de lo que son los movimientos telúricos o en este caso la incidencia del sol, que con mayor frecuencia vamos a hablar en la siguiente clase. Pero es así que más o menos vamos ya cerrando este nuevo capítulo de esta nueva sesión en el cual hemos hablado de lo que son rupturas y disyunciones, o bueno, introducción a las disyunciones, en el que nosotros vamos a terminar ya la siguiente clase, la siguiente sesión, con lo que son disyunciones, y de esta manera habríamos terminado lo que es la parte teórica, la parte de imágenes, de cómo se encuentran en el centro histórico, para que tu amigo, tu amiga puedan identificar fácilmente lo que son las patologías. Es así que nosotros muy agradecidos nuevamente por su visita a nuestra página, a nuestra fanpage de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que nosotros quedamos muy agradecidos por compartirla si ustedes desean también, y también nosotros estamos prestos a poder recibir cualquier mensaje, cualquier opinión, cualquier comentario en favor de poder mejorar también lo que vienen a ser nuestra terminología. Es así que nosotros ya nos despedimos hasta la siguiente sesión y agradecidos nuevamente a nombre de la Gerencia Centro Histórico y Zona Monumental, es que estaremos la siguiente sesión, el siguiente jueves, con la 8ª clase, que ya fuera ya un término ya culminativo, para luego ingresar a lo que es ya la parte de la parte práctica de algunas intervenciones que vamos a tener. Así que muchísimas gracias, estimados oyentes, televidentes que siguen por esta red, y les esperamos la siguiente sesión. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias.